Buenas tardes, buenas noches, gente hermosa, inteligente y generosa que vive en mi imaginación y a los 3 o 4 colgados que me acompañan en la vida real. ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos otra vez a Heteroglasia, este proyecto en el cual me van a acompañar a escribir una novela de ciencia ficción solarpunk. Bien, en principio este es un muy buen momento para engancharse por primera vez, si es que ustedes todavía no vieron ningún video. Los videos anteriores fueron más una forma de ensayo. Todavía no teníamos muy bien ensayado todo el apartado visual, digámoslo así. Y además fuimos escribiendo algunas de las partes de la novela y fui comentando más o menos cuáles eran las intenciones y cuáles eran los dispositivos que iba a utilizar para que la novela se fuera desarrollando lo mejor posible. Sin embargo, caí tarde en la cuenta de que la mayoría de las personas que escuchen esto no van a tener la más peregrina idea de lo que es el solarpunk. Y van a quizá llegar sin saber absolutamente nada de cuál es su linaje, de dónde sale, cómo funciona este subgénero de la ciencia ficción. Y probablemente se hagan una idea, pero muy recortada, acerca de las ideas que informan a este subgénero de la ciencia ficción. Bueno, como les dije primero, este subgénero es eso, un subgénero, es decir, una subdivisión dentro de un género mayor. El género mayor es evidentemente la ciencia ficción. La ciencia ficción es un género muy conocido, sin embargo, bastante difuso en la forma de la definición. Dentro de ese enorme espacio que significa la ciencia ficción, tenemos una diversa cantidad de textos que no necesariamente responden a la misma lógica y a la misma razón, ¿sí? La primera definición, la más grande que se me ocurre, es la diferenciación entre ciencia ficción dura y ciencia ficción blanda. Esta diferenciación se dio originalmente en formato comercial y más que nada por una cuestión también creativa, porque muchos de los primeros autores de la ciencia ficción en realidad también eran científicos y querían y estaban muy preocupados por mantener un verosímil científico muy adecuado a la realidad cotidiana que ellos conocían. Esto obviamente fue cambiando con el tiempo y la popularización del género se dio en circunstancias más bien diversas que fomentaban, por ejemplo, una continuación de la literatura de aventuras, ¿sí? La literatura de aventuras que ya venía funcionando históricamente en la literatura, ¿sí? Las famosas novelas de caballerías de la Edad Media no son más que novelas de aventuras. Perdón, estoy con mucha tos, hoy trabajé muchísimo. Les pido disculpas, voy a tener tos varias veces. Pero les decía, entonces, muchas veces lo que termina pasando es que este dispositivo de novela de aventuras se adapta básicamente a la ciencia ficción de forma tal que el concepto de la ciencia ficción como un verosímil científico termina torciéndose mucho en favor del exotismo y de la aventura como motivo básico para que la gente se enganche con los textos. ¿Esto qué quiere decir? Que en principio la ciencia ficción no está obligada a respetar reglas muy estrictas, pero sin embargo, una de las cosas fundamentales que tenemos que tener en cuenta es que, por más que no sea muy estricto, tiene cierto grado de mecánicas disponibles para ser identificado, ¿sí? En este sentido, el verosímil científico, es decir, que lo que pase esté más o menos avalado por la ciencia o por la especulación de lo que puede ser una ciencia futura, es una constante en el género de la ciencia ficción, por supuesto, y está bien que así sea. Sin embargo, como les decía, podemos dividir la ciencia ficción como primera medida en dos grandes subgéneros, o mejor dicho, dos grandes partes. La primera sería la ciencia ficción dura y la otra sería la ciencia ficción blanda. La ciencia ficción dura es aquella que está más apegada a lo conocido como científicamente cierto. Es decir, se preocupa sobre todo por dar muchas explicaciones de cómo son posibles ciertos fenómenos que suceden en las historias de ciencia ficción. Vamos a poner un ejemplo muy concreto. Una nave espacial. Nosotros sabemos, gracias a las leyes de la relatividad, que una nave espacial no puede superar la velocidad de la luz. Entonces, una historia de ciencia ficción dura tendería a estar localizada en la Tierra y en lugares cercanos a la Tierra relativamente,
donde el viaje interestelar no es un conflicto a gran escala. Ahora bien, los escritores de ciencia ficción dura también intentan de alguna manera abundar en esta cuestión de la ciencia ficción y quieren hacer viajes interestelares. Para eso obviamente tienen que hacer unas pequeñas rupturas, tienen que hacer ciencia especulativa, prever cómo puede ser que viajen naves espaciales a otras estrellas. En este sentido, una de las figuras más conocidas y que casualmente es una de las figuras que vamos a identificar también con el género solarpunk es el famosísimo Isaac Asimov. Isaac Asimov probablemente lo hayan oído nombrar, de hecho ahora hay una serie en televisión que es acerca de la saga de Fundación, una de sus sagas de libros más famosas junto con la saga de robots, que trabaja sus textos, ¿sí? Isaac Asimov habitualmente se lo considera el padre de la ciencia ficción dura, sin embargo las rompe bastante las reglas, ¿eh? No es estrictamente el más verosímil de los autores de ciencia ficción. Desde el hecho de plantear un reduccionismo al absurdo de determinadas tecnologías, por ejemplo, ropa o una cafetera atómica, vaya uno a saber por qué. En lugar de proveer energía atómica a todo, proveer energía y que la cafetera sea solo una cafetera, digámoslo así. Hasta los viajes interestelares que nunca se explican demasiado cuál es el método que utilizan, o el cerebro neutrónico de los robots. Es decir, la mayor parte de las cosas que plantea Isaac Asimov son más especulativas que ciencia ficción dura. Sin embargo, habitualmente se lo ubica dentro del lado de la ciencia ficción dura porque al tipo le interesaba efectivamente la ciencia y era un tipo que se preocupaba porque, por más que fantaseara un poco, también resolvía cuestiones más bien científicas dentro de sus relatos. Con esto no quiero decir que la ciencia ficción blanda sea una cagada, ni mucho menos, solamente que no se preocupa tanto por el verosímil científico, específicamente el de las ciencias duras como la física o la matemática. Cosa que sí le preocupan a gente como Isaac Asimov, ¿sí? Bueno, en este sentido, podemos decir que el solarpunk funciona como un subgénero dentro de la ciencia ficción, que puede estar ligado tanto a la ciencia ficción dura como a la ciencia ficción blanda, ¿sí? Pero no es el único subgénero de la ciencia ficción, como ya les digo, más allá de la separación entre ciencia ficción dura y ciencia ficción blanda, hay un montón de subgéneros adicionales que básicamente exploran temáticas y universos diferentes. Por ejemplo, existe lo que se llama habitualmente soap opera, o mejor dicho, space opera, que básicamente trata de aventuras en el espacio, ¿sí? Pero la característica básica es que replica la fórmula de la novela de aventuras y de caballería que ya veníamos mencionando en la primera parte de la charla esta, ¿sí? Entonces, tenemos otros subgéneros muy conocidos, probablemente el más conocido de los subgéneros sea el posapocalíptico, o bien el cyberpunk, ¿sí? El posapocalíptico supone un apocalipsis de alguna naturaleza, puede ser un apocalipsis nuclear, un apocalipsis climático, un apocalipsis incluso a partir de una guerra nuclear o de una pandemia, etcétera, etcétera. Es decir, podemos ir para todos lados. Vamos a poner un ejemplo súper conocido de género posapocalíptico, Fallout, el universo de Fallout, que arranca como una serie de videojuegos, que tiene unos cuantos ya, arranca más o menos a fines de la década del 90, con la misma gente que después iba a hacer Baldur's Gate, y que se extiende en la actualidad hasta una serie, que está muy buena por otro lado, y que respeta bastante el universo bastante ridículo de Fallout. No se lo toma tan en serio como se lo podría haber tomado, no lo trata de hacer edgy y dark, sino que lo toma con cierto grado de humor negro, lo cual se aprecia un montón. Como les decía, el otro subgénero hiper archi mega conocido es el de el cyberpunk. El cyberpunk aparece alrededor de la década del 80 con un autor que se llama Gibson. Este autor básicamente ve de antemano, con un poco de anticipación, que el capitalismo tardío iba a ser un desastre para el mundo y que iba a gobernar a partir del dominio técnico de la tecnología informática. Entonces se preveía internet, se hablaba de unos cuantos, ¿cómo es que se llama esto? De unos cuantos dispositivos de hackers, de las resistencias armadas, las resistencias desarmadas y una serie de mercenarios que van a enfrentarse entre sí en función de una u otra empresa totalitaria que trata de dominar una ciudad absurdamente grande
y absurdamente compleja y oscura y básicamente insostenible. Básicamente la premisa del cyberpunk es tecnología elevada, vida de mierda. ¿Sí? Esa sería básicamente cómo funciona el cyberpunk. Y que presupone, como ya les digo, un universo donde la tecnología aliena muy fuertemente a las personas. Podríamos decir que en cierta medida la trilogía de Matrix es cyberpunk, aunque más en forma estética que real, porque realmente es más una distopía de tipo posapocalíptico. Sin embargo, contiene muchos elementos de cyberpunk, este esquema de hackers, de la Matrix como una interfaz electrónica en la cual se viven aventuras, en fin, básicamente tiene mezcla de posapocalipsis con cyberpunk. Otro texto recontra conocido de cyberpunk podría ser la serie de Ghost in the Shell, de las películas Ghost in the Shell de anime, ¿sí? El anime que seguimos a Motoko, que es una policía que básicamente le reemplazaron todo el cuerpo por partes mecánicas y que se mete en la red y que básicamente ya se transformó en una conciencia digital que ya no mantiene ninguna parte física ni psíquica de la ser humano original que era Motoko, pero que de alguna manera mantiene una continuidad teleológica, es decir, se parte de Motoko, se la va descartando como el barco de Teseo, se le van descartando partes hasta que finalmente se transforma en otra cosa. Estos son temas muy frecuentes en el cyberpunk, como ya les digo, tiende a ser bastante horrendo el futuro que se plantea, una distopía tecnológica, ¿sí? En la cual la vida de mierda es una constante. A estos dos futuros que plantea la ciencia ficción de la década del 80 y la década del 90, el cyberpunk y el posapocalipsis, se le plantea algún tipo de alternativa. Se le trata de plantear algún tipo de alternativa. Vamos a hablar un poquitito en este sentido de un texto muy conocido de David Graeber, que es el de el realismo capitalista, ¿sí? El realismo capitalista implica esta decepción que tiene la mayoría de la población mundial acerca del futuro, ¿sí? Y la frase más conocida es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo. Ante eso se opone el solarpunk. Es una reacción el solarpunk a ese tipo de cosas, sobre todo a la cuestión ecológica, ¿sí? Ahora bien, el solarpunk como género realmente no existe bien todavía. Es decir, es un género que se pronostica más que se diagnostica. El cyberpunk está perfectamente delineado a partir de las obras pioneras del género. Existe una compilación de cuentos y un manifiesto solarpunk que hicieron en Brasil, pero todavía no hay realmente una obra solarpunk realmente fuerte. Pero sí, y ahora sí volvemos al autor original, y tenemos al señor Asimov. El señor Asimov, en la década del 70 u 80, no recuerdo bien, hizo un cuento muy conocido, que se llama That You Art Mindful of Him, es decir, que te acuerdes de él, ¿sí? Básicamente ese es el título que escribe este señor, ¿sí? En este cuento, Asimov introduce una idea novedosa. Recordemos algo, que esto es importante. Asimov es un utopista tecnológico, es decir, para él, la tecnología es un dispositivo de salvación de la humanidad, no un dispositivo y un fin en sí mismo, ¿sí? La tecnología y la ciencia son fines en sí mismos. Y todos los problemas se resolverían mediante el avance científico según la perspectiva de Asimov, ¿sí? Por eso es utopista, ¿sí? Y esto va a ser importante después cuando nos larguemos a escribir en forma directa. Esto va a ser muy importante, de hecho. Pero bueno, como les decía, en este cuento, que te acuerdas de mí, Asimov hace una de sus operaciones habituales. Tiene un grupo de personajes. US Robots es la empresa que produce robots en Estados Unidos. Y que tiene un montón de problemas. Porque esos problemas se derivan de lo que Asimov da en llamar el complejo de Frankenstein. ¿Qué es el complejo de Frankenstein? Es el miedo que le tienen los seres humanos a los robots humanoides, a las inteligencias artificiales. Hoy, más que nunca, digamos, tenemos esa situación bastante
abierta todavía, aunque no necesariamente con los robots humanoides, sino más bien con los chats de las inteligencias artificiales. No hay que tenerle mucho miedo a estos chats, son peligrosos, pero por otras razones de las que se suelen decir, ¿sí? No van a generar una inteligencia artificial generalista, eso no va a pasar, pero sí generan efectos más bien perniciosos en la psique de las personas que interactúan con ellos. Y eso es debido a un problema que tenemos los seres humanos. Pero no me quiero ir por las ramas, pues ya me lo han marcado más de una vez. Entonces, este complejo de Frankenstein, del que habla Asimov, es un problema dentro de los cuentos que escribe Asimov de los robots, de la serie de los robots. Como les digo, habían dos series muy conocidas de Asimov, de libros, que una es la serie de Fundación y la otra es la de los robots, que en realidad en algún punto se conectan, no están desconectadas. Es decir, él hace una historia futura en la cual, en algún momento, los robots terminan generando el primer imperio galáctico. Pero me estoy yendo un poquito de mambo porque en realidad lo importante es solamente ubicar que este cuento sucede más o menos en el pasado nuestro, es decir, alrededor del año 2000, y la profesora Susan Calvin ya está muerta, que es básicamente la inventora de la inteligencia artificial del cerebro neutrónico. Positrónico, perdón, no neutrónico, cerebro positrónico. Y la compañía que hace los robots tiene un problema grave, que es que no puede crecer y se está por fundir porque no puede vender robots. Y no puede vender robots porque la gente les tiene miedo. Justificablemente. De hecho, en el cuento no nos da muchas razones para confiar en los robots, sino más bien todo lo contrario. Pero me estoy adelantando. Entonces, los robots tienen tres leyes. Las tres leyes de la robótica, que se han mencionado 600 millones de veces, que básicamente un robot tiene que servir siempre a un ser humano, un robot por inacción no debe permitir que un ser humano sufra daño y un robot además no debe hacer daño a un ser humano o por inacción permitir que se lo haga, ¿sí? Entonces, y además debe preservar su vida. Esas son tres leyes que en teoría están encadenadas entre sí y que le darían una cierta consistencia a la ética robótica. ¿Qué es lo que pasa con la empresa esta? Entonces, a pesar de que está esta ética robótica, lo que termina sucediendo, como suele suceder con todo código ético, es que los robots empiezan a tratar de modificarla. ¿Por qué? Porque su idea fundamental es que si no cumplen con determinadas situaciones, básicamente quitarles o restringirles libertades a los seres humanos se van a dañar a sí mismos y por lo tanto van a estar incumpliendo con la primera ley de la robótica, que es la de no dañar o por inacción permitir que sufra daño un ser humano. Y lo que termina pasando es que se contrata a un grupo de científicos para que generen dos robots mucho más avanzados de lo normal. Y estos científicos terminan generando a George 9 y a George 10, que son dos iteraciones de la misma serie, una un poco más inteligente que la otra. Estos dos robots tienen como propósito fundamental hacer un rebote de ideas para generar de alguna manera confianza en los robots y mayor aceptación de estos en la sociedad. Básicamente para que así la empresa US Robots pueda seguir produciendo y gane dinero, ¿sí? Con la excusa del avance de la tecnología y patatá y patatá. En fin, lo que importa ahí es el capital, ¿sí? Eso es todavía muy certero como predicción. Creo de hecho que es la mejor predicción que hizo Asimov en ese cuento. Pero ¿qué sucede? Los robots humanoides siguen siendo muy terroríficos para los seres humanos, que, como les digo, tienen esta cuestión de lo ominoso, ¿sí? Cuando algo se parece demasiado al ser humano, los seres humanos tienden a rechazarlo, ¿sí? Hay un límite en lo que lo ominoso se permite, lo que se llama el Uncanny Valley o el valle inquietante. Es decir, las cosas que nos parecen cercanas a los seres humanos nos gustan hasta un determinado punto, cuando se parecen demasiado pero no son humanos. Cuando se parecen demasiado pero no son humanos, ya resultan inquietantes, resultan incómodos, como un muñeco demasiado realista, ¿sí? Eso es una constante que está bastante desarrollada teóricamente. Yo no sé si es cierta o no, la verdad que se la da por cierta, no estoy tan seguro de que sea el caso, porque me parece que el Uncanny Valley es en todo caso una cuestión de ajuste fino, ¿sí? No es una cuestión natural. Pero bueno, tiene sentido en el punto en el cual nosotros le tememos a los cadáveres, no nos gustan los cadáveres, que se parecen a lo humano, pero ya no lo son, porque están muertos.
o la idea del zombie o del vampiro, algo que es humano y a la vez no lo es. Entonces, los robots estos lo que intentan hacer de alguna manera es tratar de darle un poquitito más de ventaja a la humanidad, ¿sí? Y de que la humanidad confíe un poco más, se acostumbre a los robots y deje de tenerles miedo. Estos dos robots, no les voy a contar todo el cuento, no se los voy a leer entero, pero básicamente lo que terminan haciendo es diciendo, a ver, la humanidad está viviendo con el aliento contenido, porque cualquier desarrollo industrial que nos permitiera vivir mejor, que les permitiera vivir mejor, está constreñido por las leyes ecológicas, por las regulaciones ecológicas que son importantes para mantener la infraestructura planetaria en funcionamiento. Es decir, no la infraestructura solamente en términos geopolíticos, sino más bien lo que estamos diciendo es el ecosistema, ¿sí? Para mantener el ecosistema funcionando. Y entonces los robots lo que hacen es sobrepasar la idea anterior que había sido de Multivac, otro de los inventos y otra de las series importantes de Asimov, que era mantener una serie de controles muy específicos sobre la humanidad y sobre la actividad económica humana. Como les digo, la empresa no le interesa esto, no quiere hacer esto, quiere crecer económicamente, lo cual es consistente con cómo vemos que funciona el capitalismo a nivel general. Entonces, ¿qué se les ocurre a los robots? Dicen, bueno, a ver, la naturaleza, el ecosistema puede crecer hasta determinado punto. Más allá de ese punto, no se puede crecer más, porque si no, el ecosistema no resiste el embate. Entonces, ¿qué proponen los robots para solucionar ese problema? Lo primero que proponen, su mejor idea, es fortalecer la naturaleza con insectos mecánicos. Es decir, cuando faltan abejas o existe mucha polución, se liberan grupos de robots mecánicos que lo que terminan haciendo es fortaleciendo, polinizando las plantas, etcétera, etcétera, etcétera. Y a la vez incentivando que haya más comida, que haya más... Es decir, fortalecer el ecosistema, ¿sí? De esta manera hacen robots muy precarios, muy chiquititos, con básicamente funciones animalísticas, que lo que hacen es ayudar al ecosistema a regenerarse, pero no solo a regenerarse, sino a fortalecerse y poder contener una mayor cantidad de biomasa. Esto sirve un doble propósito, porque a la vez permite que los seres humanos se den cuenta que son los robots los que están mejorando el ecosistema. Y por lo tanto les tienen menos miedo, y cuando ven un robot en forma de abeja no le tienen miedo porque no piensan, este robot me va a tratar de dominar a mí. No se parece demasiado a ellos, es una abeja o una hormiga u otro insecto que esté en la naturaleza polinizando plantas, etcétera, etcétera, etcétera. En este sentido se puede ver básicamente que este cuento de Asimov puede funcionar perfectamente bajo la óptica del solarpunk. Como les digo, el solarpunk funciona como una reacción a lo que es el realismo capitalista. ¿Qué pasa con el realismo capitalista? ¿Qué pasa con el cyberpunk? El cyberpunk tiene una idea muy negativa de la tecnología, muy negativa de la tecnología, porque lo que predice es que la tecnología básicamente nos deshumaniza, junto con el capitalismo. Y el género posapocalíptico también. La tecnología nos deshumaniza y tiene el riesgo de aniquilarnos a todos. Por lo tanto, es algo que se ve como un peligro más que como una oportunidad. ¿Qué es lo que propone el solarpunk? Todo lo contrario. Pero no necesariamente es utopista. Es más parecida a esta idea de Asimov. En el sentido de que la tecnología nos puede ayudar a vivir mejor. Pero ese vivir mejor tiene que estar mediado por instituciones sociales consistentes. Y tiene que estar mediado por energías renovables. Tiene que estar mediado por un grado de ecología que nos permita, de alguna forma, sobrevivir y vivir de forma un poquito más en armonía con el medio ambiente. Podríamos decir que el solarpunk es la resistencia hippie en la ciencia ficción, ¿sí? El problema es que tiene sus inconvenientes el solarpunk y a la vez está políticamente informado, ¿sí? El solarpunk, si bien surge en buena medida como una respuesta a muchas de las situaciones que aparecen en el mundo real, también es cierto que es factible de ser capturado por la maquinaria propagandística capitalista. Esto quiere decir que no necesariamente vamos a... perdón, tengo mucha tos. No necesariamente vamos a tener siempre
algo positivo, sino que puede haber una cooptación de esta estética por parte de gente bastante más chota. ¿Sí? Esto que les estoy diciendo se ve particularmente en la famosa propaganda del yogur. No les voy a poner el clip entero, les pongo esta imagen nada más para que la vean, eventualmente lo pueden ver, ¿sí? Esto es básicamente lo que hace el Solarpunk cuando es capturado por la deriva capitalista, ¿sí? El capitalismo básicamente lo que termina haciendo es promocionar e intentar crecer económicamente a pesar de las circunstancias, que recuerden, es lo mismo que plantea Asimov con sus robots, ¿sí? En este cuento. Entonces, el Solarpunk, si bien funciona como una conciencia, si queremos, más ecológica de la vida, ¿sí? Y de la tecnología y un futuro mejor para la humanidad, tiene sus peligros y puede ser cooptado como cualquier otra cosa por el capitalismo y ser absorbido por el capitalismo. Por eso también existe como movimiento, es básicamente un movimiento internacional que intenta salirse un poco de la esfera de lo norteamericano, y hay muchos autores que dicen que el Solarpunk tiene acento y que lo que privilegia es historias comunitarias, historias de sanación, historias en las cuales la tecnología está al servicio de las personas y no al revés. Es decir, en el cyberpunk las personas están al servicio de la tecnología y en el Solarpunk, como su oposición, la tecnología está al servicio de las personas, o por lo menos se intenta poner al servicio de las personas. Esto corre un riesgo, ¿cuál es ese riesgo? Caer en el utopismo. Y a la vez, el Solarpunk tiende a estar más informado por una visión un poco naif de cómo funciona la arquitectura verde o la arquitectura sustentable, y a la vez por una visión de lo que podríamos considerar el crecimiento verde, que es una falacia. A ver, tenemos que cambiar necesariamente la sociedad si queremos que el planeta nos contenga en forma eficiente, ¿sí? Seguir aumentando la cantidad de casas cuando en realidad lo que tenemos que hacer es distribuirla mejor, no nos ayuda demasiado, ¿sí? No nos está dando muchas respuestas realmente. Entonces, el Solarpunk además tiende a estar muy informado por una filosofía y una ideología política de tipo anarquista. ¿Por qué? Porque el anarquismo no tiene el bagaje cultural negativo que sí tiene el comunismo revolucionario, ¿sí? El comunismo revolucionario tiende a ser vilipendiado por las experiencias fundamentalmente de China y de la Unión Soviética, que están muy fuera de foco, pero que sí tienen parches bastante oscuros, momentos bastante delicados, como cualquier otra ideología política, ¿sí? Yo aclaro que no soy comunista necesariamente, tengo mis simpatías tanto para el anarquismo como para el comunismo. Yo soy de otro palo, soy soberanista, va por otro carril, ¿sí? No me gustan las ideas totalizantes, carentes de una democracia real en la discusión de las ideas, ¿sí? Pero eso no quiere decir que yo sea antipático o automáticamente deseche al comunismo o al anarquismo. Sí me parece que en sus formas históricas no fueron demasiado eficaces para sobrevivir, sobre todo el anarquismo, para sobrevivir al capitalismo, al ataque del capitalismo o de un Estado-nación. También, digo, soy argentino, como verán en el sol que tengo ahí en la portada. Por lo tanto, a mí me gusta la idea de Argentina, me gusta la idea de un Estado que sirva como coordinador de esfuerzos sociales, pero no quiero un Estado que sea el absoluto dueño y señor de todas las circunstancias, y tampoco un Estado como el actual que está en función del capital. ¿Sí? Yo no soy capitalista, eso está clarísimo. Bien, pero bueno, el Solarpunk, como les decía, es un género que, como está todavía en desarrollo, realmente no hay grandes obras. No las hay. No hay una obra decisiva que nos permita. Hay una película de Disney que está ¿sí? Que ya ni me acuerdo el apellido, perdón, el nombre de la película, pero que existe, ¿sí? Y si lo mejor que podemos decir del Solarpunk es que es esta propaganda de yogur, realmente estamos hasta la mano, ¿sí? Por eso me parece que lo mejor que podemos hacer es escribir
con una estética, con unas ideas, poniendo en tensión las ideas y no siendo utopistas. Recuerden, Isaac Asimov piensa en la tecnología como la solución para todas las cosas. Y en la práctica la tecnología es un amplificador. Es decir, puede ser un amplificador para soluciones como para los problemas. Es decir, una persona puede ser muy buena o muy mala, pero lo que importa es la capacidad de daño o de beneficio que puede generar. Por ejemplo, si yo soy una mala persona, mi poder está reducido básicamente a mi hijo o a mis estudiantes en muy pequeña medida. Entonces yo le puedo hacer la vida miserable, pero realmente no soy una persona poderosa, ¿sí? En cambio, si un presidente es una mierda de persona, tiene la capacidad de hacer muchísimo daño. Y si un presidente de los Estados Unidos es una cagada de persona, como suelen ser los presidentes de los Estados Unidos, especialmente este último, tiene una capacidad de daño inmensa, ¿sí? Entonces, la tecnología, el poder, lo que permite es amplificar tanto los problemas como las soluciones, ¿sí? Esto me parece que es una perspectiva un poquitito más realista sobre la potencia de la tecnología. La tecnología no es la solución de nada, ni el problema fundamental. La tecnología es una herramienta, el problema es cómo la usamos. ¿Lo usamos para el bien o lo usamos para el mal? Y también saber con qué estamos lidiando tecnológicamente. Si no sabemos con qué estamos lidiando tecnológicamente, podemos mandarnos una cagada sin querer. Y esto parece que me estoy yendo por las ramas, pero no es así. Porque, por ejemplo, el cuento que propongo como la base del Solarpunk, el Ur-Solarpunk, que es este cuento de Isaac Asimov, propone una solución que realmente no es una solución muy viable, porque primero y principal tendríamos que tener un método energético que permita alimentar a los robotcitos chiquititos estos que supuestamente van a fortalecer el medio ambiente, y a la vez puede generar sus propios problemas, porque generar estos robots también requiere minería, requiere un montón de otros problemas. Tampoco en la novela se sabe perfectamente cómo funciona un ecosistema. Los ecosistemas no sabemos cómo funcionan realmente. Es decir, tenemos ideas, pero nosotros no sabemos realmente todos los equilibrios de fuerzas que hay dentro de un ecosistema para que este se desarrolle y funcione como corresponde. Por lo tanto, siempre que hablemos de tecnología Solarpunk, en realidad lo que deberíamos hacer es siempre hablar con cuidado y nunca proponerlo como una solución mágica, sino proponer, a ver, ¿qué nos puede dar esta tecnología? ¿Es una perspectiva más humana del futuro? Yo creo que sí. Yo creo que mejor que el capitalismo va a ser seguro, ¿sí? Si tenemos una perspectiva humanista, socialista, peronista o comunista del mundo, va a ser un poquito mejor que esta distopía cyberpunk en la que vivimos en la actualidad, ¿sí? Donde un escritor como yo, en lugar de poder escribir y mandar las novelas y que me publiquen, básicamente me tengo que armar este canal de YouTube haciendo mis animaciones chotongas para tener algún tipo de relevancia cultural. Pero estoy yéndome un poquito por las ramas. Me parece que con esto podemos definir bien, entonces, qué es el Solarpunk y podemos todavía ver variantes de ciencia ficción dura y variantes de ciencia ficción blanda. Y un detalle adicional, hay un canal muy interesante de un polaco, que ahora se me fue el nombre, perdón, esto es casi en vivo, ¿sí? Que habla bastante acerca del Solarpunk, ¿sí? Y que en algún momento le hizo una crítica a Kurzgesagt que no se la tomó muy bien este canal de YouTube gigantesco, ¿sí? Y esa crítica estaba basada en cómo funciona esta idea de crecimiento verde que tiene Kurzgesagt, esta cuestión del solucionismo tecnológico. Y estos polacos son muy eficaces a la hora de diagnosticar que el problema no es tanto un problema tecnológico como un problema de índole social y económico. Por lo tanto, también son cautelosos a la hora de plantear un futuro utópico. ¿Plantean un horizonte de posibilidades? Sí, pero tienen cuidado de plantear un futuro utópico. Y además, el futuro utópico lo que tiene es que es profundamente aburrido. Y esto para la literatura es un pecado mortal. Sobre todo para la literatura de corte popular como es la ciencia ficción. Entonces, cuando tenemos el Solarpunk como nuestra bandera, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es tratar de ver y de tensionarlo para ver cuál es su potencial real y qué opciones podemos explorar para pensar futuros mejores, ¿sí?
Y vuelvo un poco, ahora sí, a mi texto y a mi poética en particular. A mí no me interesa construir futuros utópicos. Sí en la realidad, no en la ficción. En la ficción me interesa mucho más pensar conflictos. Y esto es una cuestión meramente poética. Una narración sin conflicto carece de sentido, carece de posibilidades reales de interactuar con un público que tiene conflictos y que tiene lectores que viven una vida plagada de pequeños conflictos, ¿sí? Tampoco es necesario inventarse conflictos absurdos solamente para ser una pobre víctima. Pero es cierto que vivimos transitados por conflictos de todo tipo. Conflictos personales, conflictos económicos, conflictos climáticos, conflictos de salud, conflictos interpersonales, ¿sí? Entonces, todo el tiempo estamos bajo distintas posibilidades. Y aclaro, yo no es la primera novela que escribo, como les digo, intento pensar futuros mejores pero no futuros perfectos, porque me parece que es un poco más realista plantear un futuro mejor imperfecto que plantear un futuro mejor absolutamente perfecto, porque tampoco se condice con la materialidad, ¿sí? O con la historia. Hay momentos de la historia mejores que otros. Nosotros no vivimos en un buen momento de la historia, por más que haya autores como Pinker que dicen que vivimos en el mejor momento de la historia. No es así. Volvemos entonces. Necesitamos hacer futuros que no sean demasiado utopistas, aunque claro, si ustedes quieren escribir un futuro recontrautópico y logran que no sea un embole, bienvenidos sean, porque la verdad que también hace falta, ¿sí? Pero realmente el utopismo no tiende a funcionar del todo bien, ¿sí? Dicho esto, vamos a volver ahora sí, esto va a ser un capítulo, vamos a volver ahora sí a lo que es la novela, ¿sí? Vamos a abrir el texto. Ayer lo había dejado, más o menos había hecho 1400 palabras. Recuerden más o menos los que estuvieran que la novela era una novela río. Una novela río, como les digo, es una conjugación de múltiples personajes, ¿sí? Son muchos personajes funcionando al unísono, ¿sí? Estos personajes que funcionan al unísono van a tener historias diferentes, van a tener conflictos diferentes, tramas diferentes, momentos diferentes de narración. Y en algún punto van a confluir, ¿sí? En algún punto van a confluir. Y en este caso, la novela Río que estoy escribiendo está hecha en parte en base a cuentos que se corresponden con los 4 momentos que planteaban estos polacos. Ya los voy a dejar, como no me acuerdo, lo voy a dejar en la descripción del video. El canal de esta gente. Y que esos 4 momentos son muy claros, ¿sí? El primero es el momento de la organización durante el capitalismo. Básicamente es el momento cyberpunk, del solarpunk. Luego tenemos el momento del colapso, es decir, una vez que el colapso del sistema capitalista se da, tenemos que lidiar con ese colapso, ¿sí? Y la idea es que en el solarpunk vos organizás antes del colapso, que eso es lo que deberíamos hacer todas aquellas personas que queremos tener un futuro mejor. Organizarnos antes de que reviente todo, para que cuando reviente todo, si es que revienta todo, podamos mejorar la vida y evitar la mayor cantidad de daños que podamos hacia las personas. Es decir, tenemos que tratar de que la gente sufra lo menos posible en la transición. Eso es lo que pasa en la segunda parte. Es decir, aquella gente que se intenta organizar y aquella gente que es un remanente de este pasado violento capitalista. En la tercera parte ya contamos con una infraestructura incipiente, con una organización incipiente. Y esto es muy difícil, esto genera una serie de conflictos importantísimos porque vamos a tener una transformación social muy grande, vamos a empezar a tener generaciones que ya no recuerdan el pasado y que pueden querer volver a ese pasado y por lo tanto poner en peligro un proyecto civilizatorio mejor que el que teníamos en el pasado, ¿sí? Como lo plantea Asimov con respecto a esta empresa norteamericana US Robots que pone en tensión el equilibrio que había logrado Multivac, ¿sí? Luego de eso tenemos ya el mundo consolidado, ¿sí? Un mundo solarpunk consolidado, que en ese momento los conflictos pasan a ser de otra índole, pasan a ser conflictos personales y de distinto tipo, ¿sí? Todo esto en la novela mía está transitado por distintos personajes en distintos momentos históricos, a lo largo de más o menos 60 años, ¿sí? A lo largo de más o menos 60 años. Es decir, hay personajes que
cuando empieza la novela tienen alrededor de 20 años y que cuando termina la novela tienen 85, 90 años, ¿sí? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque lo que estábamos haciendo acá, en este momento, en este punto particular, es poner un cuento que se trata acerca de, específicamente, el tercer momento. El segundo momento ya está concluido. En la novela ya lo tengo concluido. El primer momento le falta un pedacito, le falta un cuento, que eso me di cuenta haciendo estas grabaciones. Y el cuarto momento tiene apenas un cuento resuelto. Esta segunda parte por ahora tiene 2 cuentos completos y este es el tercero que se está haciendo. En este cuento lo que vimos es que está ambientado en un campamento de refugiados que se va urbanizando, que se llama Pecarí, que es un campamento en el cual se congregan tanto refugiados árabes de Medio Oriente, árabes y persas, iraníes, digamos, de Medio Oriente, y que termina siendo también el refugio de los turistas y de los colonos israelíes, sionistas, que llegaron a la Argentina en el periodo de Milei y posterior, ¿sí? Entonces, acá lo que tenemos es un conflicto étnico entre los judíos sionistas. No, recuerden que yo no pienso en los judíos como un grupo homogéneo, sino más bien estoy pensando en la ideología sionista, ¿sí? Que es la que plantea la superioridad del Estado de Israel y la superioridad de la raza judía, cosa que no existe este raza judía, ¿sí? No la hay, no hay razas humanas, la única raza es la raza humana, ¿sí? Por lo tanto, este planteo es un planteo básicamente supremacista, un planteo nazi, medio fascista, que entra en tensión con todos sus vecinos de sus alrededores. Entonces, existe una idea de la superioridad hebrea frente a sus vecinos árabes, sin darse cuenta que los árabes que existen ahora en Palestina son los descendientes de los hebreos que se quedaron y que no se fueron. De los que se fueron unos poquitos y que lo que hicieron fue llevar la religión a otros lados, ¿sí? Entonces, acá lo que se enfrenta no son judíos contra musulmanes, sino que se enfrentan sionistas contra musulmanes, ¿sí? Se enfrentan sionistas, supremacistas, contra musulmanes. Y en este cuento tenemos a un par de personajes que no son ni sionistas ni musulmanes, sino que son argentinos, y que terminan entrando dentro de la lógica fundamental de este centro de refugiados como docentes, porque son los que funcionan como, de alguna manera, mediadores entre las dos facciones, ¿sí? Hasta ahora, al que pusimos como protagonista es a un astrónomo llamado Nicolás, profesor también de primaria y de secundaria, que casualmente es mi hijo. Es decir, en este caso es un personaje que representa a mi hijo de actualmente 10 años como un hombre de 31 años que está tratando de hacer algo a favor de la gente de este pueblo, ¿sí? Se encuentra con algunos amigos, tiene gente, pero tiene un problema, que es que cuando trata de dar clases pragmáticas, cuando trata de dar clases prácticas de astronomía, no puede porque tanto los árabes como los judíos se llevan a sus hijos. El único que se queda es el hijo de un amigo de él que se llama Yair, ¿sí? El único que se queda. Pero el resto no quiere que él dé clases afuera para los dos grupos, ¿sí? Dijimos que iba a haber una tensión superficial y una tensión subterránea. La tensión superficial es este conflicto básico de que los padres no quieren que saquen a sus hijos de noche, que en realidad no es el conflicto real. El conflicto real es la tensión sociopolítica, étnica entre las distintas facciones, entre los judíos sionistas, colonos, y los árabes que entran en conflicto por básicamente mantener unas condiciones de vida más o menos dignas, ¿sí? Habíamos establecido en el cuento varios elementos particulares. El primero de los eventos, la primera escena que habíamos hecho era una escena en la cual vemos el conflicto desenvolverse, el conflicto superficial, donde Nicolás se está mostrando a los niños las lunas de Saturno por el telescopio y llegan los padres a buscarlos y llega uno que no es padre, ¿sí?
que es Mojtaba, que es uno de los líderes musulmanes de la ciudad de Pecarí, para decirle que no puede hacer eso, ¿sí? Que se lo tiene prohibido. Y que entonces lo que le dice Nicolás es: mañana lo vamos a ver en la asamblea. La segunda escena es con otro grupo de personajes. Son dos personajes que uno me lo inventé para ahora y otro es un personaje que ya viene de cuentos anteriores, pero que está más grande, que se llama Elin, que es una chica rubiecita de el conurbano bonaerense, más o menos. Tenemos esa idea de que es del conurbano originalmente es del conurbano bonaerense, pero que está viviendo en Pecarí más o menos desde los 16-17 años, ¿sí? Porque básicamente lo que ella quería era escolarizarse y lo que quiere hacer es ser maestra. Esto lo decimos así. Y que en este momento está embarazada, ¿sí? Con un compañero de la escuela, que es el primo del nene que se queda en la primera escena, primo mayor. Tienen un hijo, Elin, y este muchacho que se llama Altair, ¿sí? Y Nicolás les pide ayuda, él les trata de ayudar un poquitito con la casa, y luego va a ver en la tercera escena que su amiga Elin básicamente le pide que vaya a ayudar a Sara. Sara, como ustedes sabrán, es un nombre hebreo, es un nombre judío. Por lo tanto, básicamente está tratando de hacer un puente entre las dos partes del pueblo, ¿sí? Está tratando de hacer puente entre las dos partes del pueblo. ¿Para qué? Para que lo apoyen en la asamblea y que no linchen las pelotas cuando él saque a los nenes a la noche a ver las estrellas, ¿sí? Hay toda una situación mundial con el tema de las estrellas, porque los satélites están colapsados en la atmósfera y por lo tanto interfieren. Entonces solamente se puede ver las estrellas en el hemisferio sur en épocas de invierno, lo más alejado posible del Ecuador, etc. Es decir, es una situación compleja y lo que quiere hacer Nicolás es aprovechar esa circunstancia concreta del invierno patagónico, con noches muy largas y muy alejado del Ecuador, para que los chicos puedan ver planetas, que es muy interesante. No sé si lo hicieron, vean planetas a partir de un telescopio. Hay lugares donde pueden ir a un telescopio durante la noche y se los prestan y ustedes ven distintos planetas, ¿sí? Generalmente en todas las ciudades hay algún observatorio. Bien, entonces, todavía no tenemos un conflicto claro para Sara, ¿sí? Sabemos que Elin quiere que la vaya a ayudar. Ella piensa que Sara lo puede ayudar a él, ¿sí? Y lo que habíamos puesto es que Sara ya lo conoce, ya sabe quién es. Es un pueblo pequeño, todo el mundo se conoce con todo el mundo, sobre todo los profesores y gente que no es de la zona. Todo el mundo sabe quiénes son. Entonces, acá Nicolás no sabe muy bien quién es esta mina, supone que es una mujer judía, pero no sabe realmente quién es, ni qué quiere, ni cómo está, ¿sí? Y lo que decimos, vamos a releer esta escena para ver qué inconsistencias tenemos antes de seguir. La otra mitad del pueblo era más precaria, aunque no tenía mucha menos gente. Se sabía que algunos de los habitantes se habían quedado atrapados acá cuando se desató el halo y que habían venido originalmente como colonos o turistas. No se habían encontrado con la cálida recibida que les hubieran prometido. Que les habían prometido. Bien, allá tenemos primer error. No se encontraron y vamos a sacar el pluscuamperfecto. Tengo un amigo, Manuel, que me alejó de bastante el pluscuamperfecto y puedo entender por qué, porque los verbos auxiliares tienden a ser medio densos. Entonces, no se encontraron con la cálida recibida que les habían prometido. Los locales fueron muy hostiles. Vamos a sacar el pluscuamperfecto. Fueron muy hostiles. Y el campamento de Pecarí resultó la única alternativa. Había sido la solución, no queda bien. Resultó ser la única alternativa. Incluso los judíos autóctonos los habían rechazado, ¿sí? Vamos a cambiar esta frase. Vamos a hacer así, porque esto queda raro. A ver, los locales fueron muy hostiles. Incluso los judíos, incluso no, hasta los judíos autóctonos los habían rechazado. El campamento de Pecarí resultó ser la única alternativa real para sobrevivir el
colapso. Entonces, acá tenemos ya un poquito mejorada la frase. Habían pensado que su metodología funcionaría también en América, pero tarde se habían dado cuenta de que sin el apoyo norteamericano su ejército no valía gran cosa. Bien, esto lo vamos a sacar. ¿Por qué? Porque no es importante en este momento. Es decir, tenemos que tratar de ocultar con la atención superficial la atención fundamental, que es esta cuestión de que los sionistas quisieron colonizar la Patagonia y no pudieron, ¿sí? Este es el conflicto fundamental. Entonces lo tenemos que meter un poco abajo de la almohada. Además, no habían logrado tanta inmigración como habían planeado. Vamos a poner acá. Empezaron a tener hijos. Y rodeados de gente extraña, quisieron integrarse con docentes locales. Bien, entonces ya vamos a partir de esta base de que los que plantean estos mediadores no son los árabes, son los israelíes. Esto me parece que es una buena idea. Además, no habían logrado tener tanta inmigración como habían planeado, ¿sí? Entonces, por ahora seguimos leyendo y lo que vamos a hacer en breve es empezar a escribir, ¿sí? Además, no habían logrado tanta inmigración como se había planeado. Sara estaba muy visiblemente embarazada. Su marido, Ariel, vamos a poner, estamos desde el punto de vista de Nicolás, así que él no tiene manera de saber, ¿sí? De base, sin que aclaremos. Según lo que le había dicho Elín a Nicolás, vamos así. Lo que le había dicho a Nicolás Elín, no, que según lo que le había dicho a Nicolás Elín, se llamaba Ariel, no estaba presente. ¿Sí? Es una frase medio rara, eventualmente la vamos a editar. Aparentemente había salido de Pecarí para buscar suministros y ella se había quedado bastante sola. Esto no lo vamos a poner. Esto lo vamos a poner como diálogo, porque esto es información que Nicolás no tiene y que probablemente Lynn tampoco. Hola, Sara. Hola. ¿Vos sos Sara? Hola, profesor. Sí. Hola, profesor. Sí. ¿Cómo estás? Sí. Soy yo. Upa. ¿Cómo sabes quién soy? ¿Cómo me conoces? De la asamblea. Además, sos muy famoso por acá. Bien, ¿sí? Sí. Los nenes, vamos a sacarle los niños y vamos a poner los nenes. Además, te adoran. Vamos a hacer que Sara hable bien parecido a las argentinas. Es más, puede ser una mujer de padres argentinos que se fue a vivir, cuyos padres argentinos se fueron a vivir a Israel. Esto yo conocí una persona que era de ese palo, ¿sí? Entonces estaría bien que pasara lo mismo. Los nenes además te adoran. Pero sus papás... Vamos a hacer que hablen en lenguaje inclusivo. Sus padres, ¿sí? No están muy contentos. Les nenes te adoran. Les nenes además te adoran. Pero sus padres no están muy contentos. Sobre todo con el último proyecto que tenés. Bien, vamos a sacarle la coma. Sigo sin entender por qué tanta resistencia. Y el miedo. ¿Cómo estás? ¿Necesitas algo? El cómo estás lo vamos a sacar. Pero bueno. ¿Necesitabas algo? Sí, me mandó Elín. ¡Ah! La futura maestra. ¿Cómo está ella? Hace unas semanas que no la veo. No tan embarazada por lo pronto, pero construyendo una casa. Sí, me imagino.
estos primos siempre construyendo. Podrían ayudarnos a nosotros, pero no. Vamos a dejar que diga estos primos en masculino, pero que cuando hable de otra gente suele hacerlo en castellano inclusivo. Estos primos siempre construyendo. Podrían ayudarnos a nosotros, pero no. La verdad, creo que deberíamos irnos a probar suerte en otro lugar. No tenemos materiales para construir rápido. No nos llega mucho cemento. Ni arena. Ni tenemos las máquinas necesarias. La verdad es que nos abandonaron a nuestra suerte. Además, nuestras casas no están tan bien aisladas, lo vamos a quitar. Además, no podemos confiar en los primos. No construyen para nosotros. No nos quieren. Bien, entonces, ya tenemos que este personaje habla en lenguaje inclusivo, por alguna razón. Todavía no tenemos una razón concreta, pero puede ser, ustedes saben, el lenguaje inclusivo es una forma de lenguaje militante. Por lo tanto, también puede ser una forma de diferenciarse de los árabes el ser feminista. Esto no quiere decir que sea malo ser feminista, ni mucho menos. Simplemente que a veces el lenguaje inclusive funciona como una bandera, como un lenguaje militante, ¿sí? Y que en este caso le permite de alguna forma diferenciarse de los demás y plantear un cierto grado de superioridad moral. ¿Bien? No nos quieren. Bien, habíamos quedado acá, ¿sí? Vamos a seguir. Y Nicolás tiene conciencia geopolítica. Y también con lo que sufrieron allá en Medio Oriente, no es de extrañar. Vamos a hacer que Sara se ofenda. No me parece muy respetuoso lo que estás diciendo. Nosotros estamos acá también como refugiados. Y somos les que la están pasando peor. No me parece muy respetuoso lo que estás diciendo. Nosotros estamos acá también como refugiados y somos los que les que la están pasando peor, ¿sí? Además, yo no tengo la culpa de lo que hiciera el Estado de Israel. Y no, sos muy joven. ¿Cuántos años tenés? 28. Vine con mis papás a visitar a los abuelos cuando se pudrió todo allá. Me crié acá. ¿Con los abuelos? Sí. Mis padres y abuelos son argentinos. Aunque yo nací en Tel Aviv. Por eso hablo bien el castellano. Mis padres y abuelos son argentinos, son argentines. Aunque yo nací en Tel Aviv. Por eso hablo bien en el castellano. Entonces, acá tenemos una caracterización de un personaje, ¿sí? Bastante fuerte.
tenemos ya una idea concreta de lo que puede pasar. Ahora tenemos que introducir cuál es el conflicto, en qué la tiene que ayudar. ¿Sí? Pero bueno. Basta de historia personal. Todavía no me dijiste qué necesitabas. Es verdad. Como te dije, me mandó el link. Como te dije antes de que me interrumpieras, está medio enojado. Me mandó el link, me dijo que necesitabas ayuda para algo. Ah, sí, estoy complicado. Mi marido, Ariel, se fue hace algún tiempo a buscar suministros afuera del pueblo. Dentro de todo, está en los márgenes de lo aceptable. Pero, como verás, yo ya no estoy muy móvil. Y la verdad es que necesito ayuda para cargar cosas. Además, como te dije, los primos no nos ayudan. Y mi casa está muy mal. Y mi casa está muy mal aislada. A la noche hace un frío terrible. A la noche hace un frío terrible. Y temo perder el embarazo por el frío. O sea que necesitas a alguien que te cuide y te dé una mano en lo inmediato. Yo puedo hacer algo, pero la verdad es que tengo mucho que hacer. Tengo muchas obligaciones, mucho que hacer, ¿no? Hoy es sábado. Sí. Y está la asamblea. Tengo que ir, porque si no me van a revocar el permiso para sacar a los chicos al campo a ver las estrellas. Ah, está bien. Yo te puedo dar una mano con eso. Si querés, tenés mi apoyo. Pero algo vas a tener que hacer a cambio. Algo vas a tener que hacer a cambio. Al menos
tapar algunos de los agujeros de las paredes. Nicolás miró el espantoso rancho en el que vivía la mujer. Apenas unas maderas altas, unos caños y media pared de material. El resto vamos a poner chapas, cartones, ¿qué más? Bolsas de nylon, un desastre. No era forma de vivir para una mujer embarazada. Suspiró. Tenés mi apoyo. Tenés mi apoyo. Vamos a ver qué puedo hacer. Menos mal que Altair me enseñó a construir con Adobe. Bien, entonces acá tenemos otra escena bastante concluida, ¿sí? Tenemos otra escena bastante concluida. Tenemos, a ver, ¿cuántas palabras hicimos? Muy poquitas. Muy poquitas, 400, menos de 500 palabras hicimos. Así que vamos a hacer, voy a tratar de hacer por lo menos 500 palabras para tratar de terminar algo, al menos una escena un poquito más. Estoy pensando, ¿cómo puede seguir? ¿Podemos seguir la escena esta? ¿O podemos cambiar de escena y que ya vaya para el lado de la asamblea? Vamos a seguir un poquito más la escena. El resto de la mañana, Nicolás lo pasó llevando y trayendo arcilla y agua. La mujer calentó un poco con el gas que llegaba todavía de Vaca Muerta. Y puso los pies en agua caliente. Sí, esto después lo vamos a ver. Y balde. Un poco de agua con el gas que llegaba todavía de Vaca Muerta y puso los pies en una palangana. Los tenía muy enrojecidos e hinchados. Parecía que ella esperaba un masaje, pero Nicolás tenía las manos llenas de barro. Además, un masaje en los pies, incluso con una mujer embarazada, podía ser malinterpretado. Bien. Y el marido estaba al caer.
Y el marido podía llegar en cualquier momento. Su pared de barro avanzó un poco, pero no fue muy eficaz. Había una parte irreductible de experiencia que no había adquirido aún, aunque a Altair y a Elin no les costara. Se preguntó por qué, si su amiga estaba tan preocupada, no había enviado a su marido a ayudar. A media tarde, había ayudado a la mujer a cocinar, había llevado alimentos y mantas para la noche. Eventualmente llegó el marido. Que reaccionó muy... ¿Qué hace este tipo en la casa? ¿Me estás engañando? No, Ari. Es el nuevo profesor de astronomía. Es amigo de Elin. Ella lo mandó a darme una mano. Así que ahora metes tipos en la casa. Así que ahora metes tipos en la casa cuando yo no estoy. Incluso cuando estoy yendo a buscarte una estufa. Puta de mierda. Bien. Acá tenemos una escena un poquito más tensa. Ya sabemos que, aunque la mina pueda ser feminista, el marido no tiene por qué estar en la misma, ¿sí? Así que acá tenemos una escena de tensión que puede derivar en un conflicto mayor, ¿sí? Vamos a ver, seguimos involucrando conflictos que no estamos resolviendo realmente. Y encima, por recomendación de esa sucia de tu amiga, la que se casó con un Ariel, ubicate. El cachetazo retumbó en las paredes y las partes de lona y plástico se movieron.
La mujer embarazada cayó sentada de culo al piso. Nicolás no era un hombre violento. Nunca lo había sido. Pero no toleraba la violencia contra las mujeres. Esto es absolutamente cierto, ¿sí? Me dijo una vuelta en la escuela, había un nene que estaba tirándoles un cuchillo, un nene con muchos problemas, estaba tirándoles un cuchillo a sus compañeritas. Y Nicolás básicamente se interpuso en el medio, le sacó el cuchillo y se lo dio a la maestra. Así que esto es una reacción absolutamente natural para el niño. Bueno, vamos a ver que inmediatamente lo tomó de la camisa y se trenzó a piñas con él. Entre los dos salieron revolcándose a la calle, destruyendo la precaria estructura del lugar. Bien, ahora sí, vamos a dejar acá. Me parece que ya ahora hemos logrado, sí, ya pasamos las 700, llegamos a las 1000 casi, porque como estuvimos editando, llegamos a hacer prácticamente 1000 palabras. Yo ya estoy muy cansado, son las 11 de la noche. Vamos a ver si puedo subir esto antes de que termine de... antes de que termine de morir en vivo. Ustedes habrán visto que estoy tosiendo y que estoy un poco cansado, que tengo la voz un poquito tomada con respecto a ayer. Espero que lo hayan disfrutado. Vieron que pudimos explicar un poquitito mejor lo que era el... hoy me olvidé de Marcelo Gamba, que vino acá a saludar. Espero que hayan podido disfrutar un poco más este video. Como verán, estoy tratando de mejorar las animaciones, estoy tratando de mejorar un poquitito la calidad de los videos, estoy tratando de centrarme un poquitito más y acepto todas las críticas que me han estado haciendo. Sobre todo le agradezco a Marcos Perelli que me tiró la idea de... la cuestión de que tengo que separar esto en capítulos más... en forma más consistente y más clara. Hoy no lo voy a hacer, probablemente mañana o pasado, cuando ya haya reducido un poco el caudal de trabajo que me requiere hacer estos videos, porque imagínense que soy una sola persona que trata de escribir, preparar el video y animar todo a la vez. Voy a probar de hacer todas las cosas que me recomiendan en forma mucho más clara, ¿sí? Les agradezco a todas aquellas personas hermosas, inteligentes y generosas que viven en mi imaginación que estaban acá. Y a los 3 o 4 colgados que se quedaron escuchando esta porquería que hemos dado en llamar Proyecto Heteroglossia. Soy el Perro Criollo y les doy unas buenas noches.